Buen día. Si el método corto te confunde, lo hacemos paso a paso, como antes. Mira, 148.140 entre 12. Empecemos. Vamos a tomar dos cifras del dividendo. Así. ¿Por qué tomamos estas dos cifras? Porque fíjate que en el divisor también tenemos dos cifras. Muy bien, ahora tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 14? ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 14? Mira, vamos a comprobarlo aquí. Y te voy a ayudar. Cabe una vez. ¿Por qué una vez? Porque mira, 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si yo ahora multiplico por 2? Fíjate, 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. Mira lo que sucede. 24 es mayor que 14. No se puede pasar. Entonces es el 1. Perfecto. Colocamos el 1 por aquí y ahora vamos a proceder a multiplicar. Así, primero por las unidades y luego por la decena. Muy bien, ¿cuánto es 1 por 2? 1 por 2 es 2. Hasta llegar a 4, ¿cuánto haría falta? Vamos a probar, mira. 2, 3 y 4. Mira, 2. Entonces, ese número 2 lo vamos a colocar debajo del 4. Y ahora vamos a multiplicar el 1 por la unidad también que es 1. 1 por 1 es 1. Hasta llegar a 1, ¿cuánto haría falta? Nada, ¿cierto? Por lo cual vamos a colocar un 0 aquí debajo del 1. Y vamos a proceder a bajar el número 8 en la misma columna. Así, mira. Tomamos por aquí y escribimos el 8. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacernos la misma pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 28? Vamos a traer por aquí nuestros apuntes y vamos a hacer la operación. Imagina que fuera 3. Vamos a ver si 3 es el caso. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Y me da 36. Pero recuerda que ahorita hicimos la prueba también de multiplicar el 12 por 2. Y fíjate que 12 por 2 es 24. ¿Se acerca a 28? Sí. ¿No se pasa de 28? Perfecto. Ahora mira lo que sucede con el 3. Me da 36. Se pasa de 28. Es decir, el 3 no me sirve. Me sirve el 2. Perfecto. Porque se acerca y no se pasa. Entonces, vamos a escribir el número 2 de este lado y vamos a multiplicar. Primero por la unidad, luego por la decena. ¿Cuánto es 2 por 2? 2 por 2 es 4. Hasta llegar a 8, ¿cuánto haría falta? Continuemos contando después de 4, mira. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuánto hace falta? 4, ¿verdad? Bueno, vamos a colocar el 4 debajo del 8. Ahora vamos a multiplicar por la decena. 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2 por 1 es 2. Hasta llegar a 2, ¿cuánto haría falta? ¿Cierto que nada? Porque ya estamos en el 2, por lo cual vamos a colocar un 0 debajo del 2. Así. ¿Ok? Entonces ahora vamos a bajar el número 1. Aquí en el mismo orden de las columnas, ¿cierto? Bueno, hacemos la misma pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 41? Bueno, vamos a traer nuevamente nuestros apuntes y ya por aquí podemos verlo claramente. Mira que el 12 por 3 me da como resultado 36. ¿Se acerca a 41? Sí. ¿Se pasa? No se pasa. Por lo cual, este número no sirve. Pero vamos a ver qué pasaría si pensamos
que son 4 veces la que cabe el 12 en el 41. Vamos a probar, mira, 4 por 2, 8 y 4 por 1, 4. Fíjate que se pasa, me da 48. 48 es mayor que 41. Es decir, entonces que el 4 no sirve, sirve el 3. Perfecto. Colocamos el 3 y ahora procedemos a hacer la multiplicación. Unidad luego decena. 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 3 por 2, 6. Hasta llegar a 1, no podemos retroceder. Tenemos que llegar a un número mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira lo que vamos a hacer. El 4 le va a prestar un 1 a este 1. Vamos a ponerlo aquí arribita, pequeño, aquí. Y ese 1 que está prestando el 4 ayuda a que este 1 se transforme en un 11. Pero como le prestó un 1, el 4 se convierte en un 3. Vamos a verlo en la práctica. Mira, 3 por 2 es 6. Hasta llegar a 11, ¿cuánto haría falta? Sigamos contando a partir de 6. 7, 8, 9, 10 y 11. 5. Ahora, ese 5 o esas 5 cifras vamos a colocarlas debajo del 1. Y ahora, fíjate lo siguiente. Vamos a multiplicar por la decena. 3 por 1. ¿Cuánto es 3 por 1? 3 por 1 es 3. Correcto. Ahora, como este 4 prestó un 1, ahora él quedó como un 3. ¿Recuerdas? 3 por 1, 3. Hasta llegar a 3, ¿cuánto haría falta? Nada, ¿verdad? Vamos a poner un 0 debajo de este 4. Ahora vamos a bajar el 4 del dividendo. Bien, ahora hacemos la misma pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 54? Vamos a ver nuestros apuntes. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 54? Y fíjate por aquí ya que tenemos un número que está muy cerca del 54. Podría ser 4 veces. Vamos a multiplicar por 5 a ver qué sucede, pensando que puedan ser 5 veces las que cabe el 12 en el 54. 5 por 2, 10. 0 a 1. 5 por 1, 5 más 1, 6. Mira, 60. Se pasa y se pasa mucho. Es decir, no me sirve porque 60 es mayor que 54. Entonces, ¿cuál sirve? El 48 porque se acerca a 54 pero no se pasa, fíjate. Es decir, cabe 4 veces. Ya hemos explicado el 1, el 2 y el 3. Ahora vamos a explicar el 4. Vamos juntos. No te preocupes que no haya afán. No te vayas. Entonces, ahora que hemos colocado el 4, vamos a proceder a multiplicar. ¿Cuánto es 4 por 2? 4 por 2 es 8. Hasta llegar a 4, no se puede. Recuerda que tenemos que llegar a un número mayor y el 4 es menor que 8. Entonces, ¿qué hacemos? Mira lo que vamos a hacer. El mismo procedimiento anterior. El 5 le va a prestar un 1 al 4. Vamos a ponerlo por aquí arriba, aquí. Y entonces el 4 se va a transformar en un 14. ¿Y qué ocurre con el 5? El 5 pasa a ser un 4 porque prestó 1. Bien, vamos a multiplicar. Fíjate, 4 por 2, 8. Hasta llegar a 14, ¿cuánto haría falta? Ayúdame contando. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Harían falta 6 cifras. Esas 6 cifras vamos a colocarlas aquí, debajo del 4. Y ahora vamos a multiplicar por la decena. 4 por 1. ¿Cuánto es 4 por 1? 4 por 1 es 4. Hasta llegar a 4, no hasta llegar a 5, recuerda que 5 prestó 1, ¿cierto? 4. 4 por 1, 4. Hasta llegar a 4, ¿cuánto haría falta? No hace falta nada porque estoy en 4. Entonces, coloco un 0. Muy bien. Ahora voy a bajar el siguiente 0
del dividendo. Hacemos la misma pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 60? ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 60? Vamos a traer los apuntes. Mira, justamente ahorita que hicimos la multiplicación validando el 5, me dio 60 exacto como resultado. Mira, tenemos 60. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 60? Justo cabe 5 veces. Vamos a colocar el 5 por aquí. Y ahora vamos a proceder a multiplicar. ¿Cuánto es 5 por 2? 5 por 2 es 10. Como ya sabes, ahora hasta llegar a 10, porque el 6 claramente le va a prestar un 1 al 0 para convertirlo en un 10. 5 por 2, 10. Hasta llegar a 10, ¿cuánto haría falta? Nada, ¿verdad? Porque ya está allí. Entonces, vamos a poner un cerito debajo del 0. Ahora, el 6 pasó a ser un 5 porque prestó 1, ¿verdad? Multipliquemos por la decena. 5 por 1. ¿Cuánto es 5 por 1? 5 por 1, 5. Hasta llegar a 5, ¿cuánto hace falta? Nada. Así es. Entonces, colocamos otro 0. Hasta aquí hemos terminado una parte importante de la división, por lo cual 148.140 entre 12 es igual a 12.345. Pero cuidado, no te vayas porque ahora vamos a comprobar. Vamos juntos a comprobar la división para quedar tranquilos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer el cociente, que sería 12.345. Vamos a escribirlo por aquí. 12.345. Y también vamos a bajar el divisor, porque lo vamos a multiplicar por 12. Ok, ahora vamos a empezar la multiplicación. Vamos a multiplicar 12.345 por 12. Y así vamos a comprobar, empezando con la unidad 2 por 5. 2 por 5 es 10. Coloco el 0 y llevo 1. 2 por 4. 2 por 4 es 8. Más 1, 9. 2 por 3. 2 por 3 es 6. 2 por 2. 2 por 2 es 4. 2 por 1. 2 por 1 es 2. Ahora vamos a multiplicar la decena, es decir, el 1, por todos los números. 1 por 5, 5. 1 por 4, 4. Recuerda que todo número multiplicado por 1 da el mismo número. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1 por 1, 1. Ahora vamos a sumar estos resultados. Bueno, 0 más, no tenemos número para sumarle, lo que hacemos es bajar el 0. 9 más 5, 9 más 5 es 14. Llevo 1. 1 más 6, 7. Más 4, 11. Llevo 1. 1 más 4, 5. Más 3, 8. 2 más 2, 4. Y bajamos el 1. Ahora, como el residuo aquí fue 0, no se lo vamos a sumar al resultado, porque me daría este mismo número. ¿Qué dice la teoría y qué dice la práctica? Si el resultado obtenido en la comprobación es igual al dividendo, podemos estar tranquilos. Nuestra división fue resuelta correctamente. Veamos, 148.140. 148.140. Felicidades. Nuestra operación, nuestra división de dos cifras está resuelta correctamente. Si te sirvió este video para recordar o enseñarle a un nieto, suscríbete y si quieres continuar con el próximo nivel de divisiones, aquí te dejo este video.